Hola gente bonita, soy Juli de Faro de Luz y hoy les traigo civilizaciones antiguas, Lemuria. Bien, como verán, hoy toca a Lemuria, es decir, a Mu, ¿sí? Yo les voy a mostrar, así más o menos dibujado, el mapa actual de donde vendría a estar ubicado Lemuria. Y yo lo pinté de color gris, más o menos representa eso, porque eran como los neutrales que estaban en el planeta Tierra, ¿sí? Bien. Donde está Oceanía, todo el continente oceánico, es Lemuria, es decir, es Mu. En realidad vendría a ser Mu, ¿sí? Pero bueno, ya les voy a explicar por qué la gente le dice Lemuria y no Mu, como debería ser. MU, eso significa. Bien. El origen de Lemuria o de Mu era una mezcolanza importante. Había humanos, que eran los terrestres, pero muy poquita gente viviendo ahí. Y el resto eran todos extraterrestres. Desde forma corpórea, extraterrestres corpóreos, cuerpos sutiles, cuerpos encarnados, es decir, que nacieron en otro planeta, murieron en ese planeta y después reencarnaron en nuestro planeta, ¿sí? La mayoría eran extraterrestres, como acabo de mencionar, y entre ellos los que más estaban en esa zona eran los Anunnakis, los grises, los liranos y los pleyadianos, ¿sí? Por lo general, toda esa gente estaba acá. ¿Qué hacían los Anunnakis acá? Bueno, los Anunnakis eran comerciantes, dignos comerciantes de armas y objetos que eran como al estilo metálicos, ¿sí? Todo lo que tenga aleación metálica o algún mineral, ellos venían y comercializaban. Algunos se quedaban a vivir y otros directamente estaban temporal por un tiempo y después volvían a sus planetas. A veces intercambiaban oro por una cuestión de que ellos en su planeta necesitan eso. Entonces era un intercambio. ¿Molestaban? ¿Hacían daño? No. De hecho eran unos más del montón. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha confusión y es cierto que los Anunnakis, después con el paso del tiempo y después de la Gran Guerra, ellos cometieron el error, no todos, cabe destacar, de corromperse. Es común, ¿sí? Eso les pasó a todos los seres, ¿sí? Bien. Seguimos, los grises, los famosos grises. Bueno, los grises se dividen en muchas razas. Dentro de ellos hay diferentes seres de color grisáceo, ¿de acuerdo? Hay de todo tipo. Están cabezones y chiquitos. Otros son altos y grisáceos. Otros directamente ni siquiera tienen forma humanoide. Pero bueno, esos seres también eran comerciantes. Y les gustaba mucho ser turistas. Ellos venían, compraban huevadas acá y se iban a su planeta. La mayoría estudiaba otras formas, intercambio cultural, interespecies e interracial, ¿sí? Raza en cuanto a la palabra significa realmente, ¿no? Estamos hablando de una época muy, muy antigua. Estamos hablando de unos tal vez 25 o 30 mil años antes de lo que ustedes creen que el mundo se hizo. Bueno, no, ¿estamos? Hay muchas cosas que hay que tener precaución
al decir, porque, bueno, eso ya se va a saber, ya lo vamos a explicar en otro momento. Seguimos. Los liranos. Los liranos provienen de Lira, ¿sí? De la constelación Lira o del planeta Lira. Hay 2 Lira, ¿sí? Es como Orión. Está el planeta Orión y está la constelación de Orión, que son 2 cosas distintas. Los liranos en su mayoría eran turistas, como los grises, pero a su vez eran maestros. Ellos venían a enseñar a la gente de Mu, si iban a otras civilizaciones, y por lo general les enseñaban a los terrestres cuestiones a nivel espiritual y a nivel de su propia cultura. ¿De acuerdo? No todo era cultural, sino también era un poquito espiritual, un poquito del cosmos, mucha matemática, geometría sagrada. Igual que los pleyadianos, que eran maestros. Y también había muchos aliados, es decir, ¿vieron como los embajadores en los países actuales? Bueno, muchos de ellos eran embajadores, entonces venían, estudiaban la cultura, disfrutaban el momento y después se piraban, es decir, se iban a su planeta, a sus constelaciones y le tocaba a otro, ¿de acuerdo? Porque así se movía, por lo menos en Mu era de ese estilo, sobre todo porque Mu era muy comercial, es decir, las otras civilizaciones sí tenían movilidad de comercio, cultura, educación, salud, etc. Arquitectura. En Mu había muchos arquitectos que iban a otras civilizaciones a construir, a fabricar cosas, pero Mu no era un lugar como para vivir, ¿sí? No era un sitio, digamos, rico en ciertas cosas. Mu se convirtió, al tener tantos extraterrestres, se convirtió en un lugar muy mixto, muy para estar un ratito y después irse a otras civilizaciones o comercializar, ser comerciante literalmente. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué comían si en Babilonia no se comían peces y en la mayoría no se comían peces? Bueno, ellos no cultivaban directamente, ellos compraban de todo, desde fruta, verdura, incluso ellos traían sus propias comidas. Algunos seres sí comían animales, pero esos animales no eran del planeta Tierra, eran de sus planetas, así que era muy diferente a lo que ustedes podrían imaginar. Si ustedes quieren imaginarse algo, bueno, cosas extrañas, viscosas y duras como una piedra, eran generalmente la comida de ellos, que la compartían. A veces había que comer, otras veces no, porque no estábamos acostumbrados y nos hacía mal. Nuestro cuerpo no estaba diseñado para procesar esos alimentos, pero siempre había seres que eran oriundos de esos planetas o de esas galaxias que extrañaban comer y ingerir comida a pesar de haber encarnado en la Tierra, en nuestro planeta de escuela. Entonces era como volver a no sentirse tan solitario, ¿sí? Era como volver a sentirse en casa. Actualmente, los nativos australianos vieron que Oceanía está dividido en 2, Nueva Zelanda y Australia. Ellos siguen manteniendo fuerte el legado de Mu. Tiene varias tribus Oceanía que reconocen muchos de estos seres que acabo de mencionar arriba, que son los extraterrestres en la mayoría. Ellos hablan de los grises, los pintan como si fueran blancos, pero no son blancos, son grises, ¿de acuerdo?
o blancos como los pleyadianos. Algunos pleyadianos, algunos pleyadinos, que son los diferentes nombres de las estrellas de las Pléyades, o sea, de los soles, se llaman así pleyadinos. Estas tribus son Kouri, Guringai, Muri, Nunga. Son 4, ¿sí? Ellos saben y tienen cierto conocimiento, pues, lo que pasa es que esta gente son descendientes directos de lemurianos. Directos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la Gran Guerra, cabe destacar que las primeras civilizaciones que se corrompieron porque empezaron a dudar de sí mismas, porque les empezaron a meter mucho miedo, mucha envidia, mucha separación, mucha pelotudez, competencia y demás, empezaron los lemurianos y los atlantianos. Ellos fueron los primeros, lamentablemente, en corromperse. Después ellos también atacaron al resto. Por eso Lemuria tiene, en cierta forma, igual que los atlantianos, tienen adentro suyo el tema de la guerra, el tema de la persecución, son medios densos con eso. Ya es tiempo, chicos, de soltar un poco. ¿Vieron? Soltar, perdonarse a sí mismos y liberarse un poquito de ese tema. Tienen mucha carga sobre eso porque ellos participaron, a veces incluso sus propios descendientes, haciendo daño al resto de las civilizaciones. Entonces, traten, seres de Lemuria que estén escuchando esto, que es bajo la visión de alguien que ha vivido mucho tiempo, que ha venido al planeta muchísimas veces. Soy un alma muy antigua, no vieja, no soy vieja, soy antigua, es decir, estoy mucho antes de lo que ustedes creen y tengo conocimiento de todos los reinicios, en todos los reinicios que tuvo el planeta, que fueron 9. Los 9 cometieron los mismos errores, o sea, no han aprendido nada. Por favor, espero que ahora sí empiecen a aprender algo, porque si no estamos medio complicaditos, porque es un ciclo que se repite. ¿Por qué digo que la mayoría de los descendientes de Lemuria o los lemurianos todavía permanecen? Porque no todos se fueron a Tartaria y no todos sobrevivieron, algunos se murieron, y los que sobrevivieron empezaron a hacer comunidades más pequeñas, lo que se llama tribus ahora. Estas tribus, con el paso del tiempo, empezaron a achicarse y a protegerse y seguir el legado correcto de la conexión directa con el cosmos, con el creador y consigo mismos. Claro está que hay algunas cosas medias raras, pero bueno, es porque no se podía en ese momento hacer de todo, dado que ya estaba la división, ya estaba la separación y los seres de la no luz se hicieron cargo del planeta, se hicieron cargo de destruirnos en todos los sentidos, desde jugar con el ADN hasta manipular la red magnética del planeta, dejarlo en la tercera dimensión y que quede ahí y que no pueda avanzar a la sexta. En ese momento íbamos para la sexta, nosotros no estábamos en cualquier peldaño evolutivo, ¿sí? Nos bajaron, entonces hubo muchas cosas y estas personas, estos seres los de Lemuria tenían que fingir un poquito ciertas culturas, ciertas costumbres para que no sean perseguidos y asesinados, ¿de acuerdo? Por eso ellos se mantuvieron siempre de una forma muy aislada, pero muy aislada en todo sentido, porque es un continente pequeñito, porque en teoría ellos, así se llamaba toda la ciudad, era una ciudad, era un país, que ahora está dividido en 2, pero antes no, era todo un país que tenía, por supuesto,
su rey, su reina, los príncipes, todos. Todos eran monarquía, la mayoría, todos eran monarquía. ¿Sí? Había consejos de ancianos, bueno, como en todas las civilizaciones antiguas pasaba eso. Bien. Etimología del nombre. ¿Por qué Lemuria? Bueno, antes de eso hay que sacar le y poner mu. ¿Por qué mu? Bueno, mu, así se llamaba, mu, que es el continente, digamos, de ahora. Pero antes era una ciudad, como acabo de explicar, un país. Lemuria significa de mu. Esa persona es de mu, viene de mu. Lemuriano o lemuriana es el gentilicio, ¿sí? Es como decir Argentina. Vos venís de Argentina. Sos un argentino o una argentina. ¿De acuerdo? Es como decir España. Vos venís de España. Sos un español o una española. Vos sos, no sé, de Dinamarca. Venís de Dinamarca. Sos un danés o una danesa. ¿Sí? Vieron que cambia porque es el gentilicio. Por eso, Lemuria. Oh, Lemuria. No, porque esa persona proviene de tal sitio. Y Lemuria no, es el gentilicio. Bien. Conclusión o reflexión, si quieren ponerlo de esta forma. Hay muchos despiertos que siguen atrapados en algunos lugares como si fueran estas las mejores civilizaciones. Ejemplo, sí, porque Lemuria era tal cosa, que encima lo dicen mal, porque es mu, no es Lemuria, es mu. Como éramos los mejores, éramos los artistas, éramos. No, están como los eurocentristas, dejen de joder. No, ustedes no son mejor que el resto. No son mejores que Asia, no son mejores que Oceanía, no son mejores que África, no son mejores que América. No. Todos éramos iguales, todas las civilizaciones, en la mayoría, éramos iguales. Nadie era superior a nadie. Dejen esa contaminación de ser más superior, de tener la mejor competencia, a ver quién puede más con el otro. No, todos éramos iguales. Ese tipo de superioridad, esos son inseguridades. Entonces siguen contaminados con la mancha que se les llama de la corrupción, de ser corrompido. De acuerdo a los seres de la no luz. Siguen enganchados con esa misma cantinela. Córtenla con eso. Y eso me refiero que conozco varios creadores de contenido que son varios, les tengo respeto, pero señoras y señores, bájenle a ese tipo de cosas. ¿Por qué lo digo? Porque todo el tiempo están recalcando esas cosas. No, que somos mejores que esto, que somos mejores que aquello, pero no dicen la verdad de sus civilizaciones o se olvidan completamente de las otras como que no existieron o directamente hablan huevadas como que, no sé, son el rey del piripipí. No, basta. Empiecen a hablar y decir la verdad, cómo eran las cosas, qué civilizaciones estaban, cuáles son las que interactúan entre sí, eran navegantes, tenían, qué sé yo, piensen, cosas más normales, porque esto es todo lo que estoy diciendo muy pronto. Esto se va a saber muy pronto, y digo muy pronto porque es de acá a unos años, muy poquitos años, más de 10 años no, pero dentro de esos 10 años se van a saber muchas cosas. Entonces, gente bonita, recuerden siempre resonar, es decir, lo que te resuene y el discernimiento de una cosa y la otra, siempre estén atentos a eso.
sigan su intuición, sigan su corazón, sigan su alma, que es su intuición la mayoría de las veces. Sigan su yo superior, que son los que los guían a ustedes, porque son ustedes mismos, ¿no? Y gracias por escuchar. Denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para más notificaciones. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, gente.